Nosotros habíamos perdón. empezado simplemente a nuevas incorporaciones que hay para este encuentro. Yo quería decirles que el jueves pasado empezamos con este ciclo de charlas que hemos llamado un acercamiento a la historia y a la memoria del Carnaval Maragato. El jueves pasado, Margarita recorrió desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras del siglo XX, y en la segunda parte, esta segunda entrega que queremos compartir con ustedes hoy, vamos a transitar por la década del 30, del 40 y del 50, en un carnaval que va cambiando, que se va adaptando a los cambios que tiene San José y a los cambios que tiene el país, por supuesto. Por eso, para poder entender mejor los cambios en el carnaval, queremos siempre hacer un marco histórico que brevemente Margarita va a trazar para dar mejor asistencia a la historia de este carnaval. Bueno, buenas noches a todos. Sí, voy a hacer brevemente porque la pasada creo que me excedí. Entonces, hoy las protagonistas son las compañeras. En lo que respecta al marco histórico que dice Eddie, acá hay hacer un punteo, digamos así, de las cosas más importantes desde el punto de vista político que tiene el país. Y después vamos a ver algo de reflejo en San José. Ahí está la vigencia de la Constitución del 18, una Constitución nueva, después de tantos años que estuvo vigente la del 30, una Constitución que la novedad que tiene es que tiene un Ejecutivo que está integrado por el Presidente de la República y un Consejo Nacional de Administración. Quiere decir que ahí nosotros tuvimos una coparticipación de los partidos políticos existentes en el propio Poder Ejecutivo. Como hitos así fundamentales, la crisis del año 29 y los efectos de esa crisis del año 29, la dictadura de Terra, que trastornó, digamos así, un poco, entre comillas, al país, y que provocó justamente que esa Constitución tuviera muy poca vigencia, muy pocos años de vigencia, y se sustituyera luego por una nueva, que es la Constitución del año 1934. Esa Constitución de 1934 lo tiene a él como presidente de la República, nuevamente, a Gabriel Terra, y luego a Valdomir con una salida democrática posteriormente, da un golpe de Estado y para reformar esa Constitución de dictadura. Tuvimos muchas más constituciones, evidentemente, en poco tiempo, que las que todo el tiempo ese que tuvo de vigencia la Constitución de 1830. Luego hay de esa salida democrática, está la guerra, que también marca su impronta, desde el 39 al 45, las consecuencias que tiene para nuestro país, y asistimos a una nueva Constitución, que es la de 1952, que vuelve después nuevamente al sistema colegiado de gobierno, un sistema colegiado que había sido, por supuesto, la meta del vallismo, pero que evidentemente no se había concretado en aquellos años de José Valle y Ordóñez, y que irrumpe en esa nueva Constitución del 52, que da por resultado consejos nacionales de gobierno, colegiados también para los gobiernos departamentales, nuevamente, y en el 58 el triunfo del herrero ruralismo. Quiere decir entonces que esto es muy breve, es nada más que para poner o enmarcar de alguna manera los acontecimientos más importantes desde el punto de vista político que se dieron
en nuestro país en ese momento, en ese tiempo en que se va a ver el carnaval, cuyo centro va a ser, por supuesto, San José, y los efectos en esas décadas mientras sucedían estos acontecimientos políticos. Lo que yo voy a ver ahora es mirar San José y ver qué pasa con algunos acontecimientos fundamentales que marcaron de alguna manera la vida de ese tiempo en esas décadas. Acá está un poco desvanecido, pero es el puente de la Picada Varela, que justamente se inaugura en la década del 20, es de 1925, que une con la Ruta 3, justamente, que es la Ruta 3, con Flores, que le da otra importancia, digamos así, a la vida de San José. En el mismo tiempo también, porque son prácticamente del mismo año, el puente giratorio de la Barra. ¿Ah? Como acontecimiento acá curioso y fundamental también, es el centro musical, es Pedro Brucoleri, que en Asamblea, en las calles Asamblea y Sarandí, en la esquina, hace un centro musical donde va a funcionar a partir de 1931 CW41. Acá reconocemos justamente, está ya lo de María, lo que es actualmente de María, está en la esquina la casa que fue de Onofre Martínez, y ya está la construcción en donde había sido el lugar que quedaba de la Asamblea General Constituyente, de la casona, en donde funcionó la Asamblea General Constituyente, que abarcó absolutamente todo el predio, pero quedaba solamente una pequeña parte, se construyó un nuevo edificio que lo comunicó con otros que eran del mismo propietario, ¿no? Que fue la casa de Santos García, que fue una construcción y una casa sumamente importante. Acá yo les dije esto de lo de María y lo de Onofre Martínez y donde funcionó la Chevrolet, porque en algunos de ustedes estará el recuerdo de esos tiempos. Anteriormente fue justamente la construcción de una enorme tienda que abarcó toda la calle, todo el predio de Asamblea y parte de Sarandí, buena parte de Sarandí. Así que, pero acá tenemos el centro que fue muy importante porque es lo que va a ser un medio de difusión y de comunicación fundamental, ¿no? Y fundamental, ya que estamos hablando de carnavales, también tuvo que ver CW41 como elemento fundamental. Ese fue el comienzo. Luego vamos a ver que se instala en otro lugar. Puedes pasarlo. Bueno, es la inauguración en septiembre de 1943 del monumento a De Tomás. Otro hito importante en la vida de San José. Yo pongo nada más que cosas que se hicieron, que se construyeron o que aparecieron. No están todas porque es imposible. El tema de nosotros es el carnaval, por lo tanto vamos a enmarcarlo, ¿no? Bueno, la hostería del parque, de fines de los 30, convive todavía con el antiguo chalet de Gian Pietro, es decir, se construye esto, pero todavía al lado estaba el antiguo chalet que se utilizaba también de hotel, de chalet. Esta es la hostería, centro también de muchos eventos importantes, que justamente lo pongo para enmarcar futuros acontecimientos que se tratarán del carnaval. También fue escenario del carnaval. Algunas cosas fueron protagonistas de ese carnaval. Bueno, acá tenemos dos vistas de San José nocturno. Acá tenemos la tienda, es la calle Asamblea y Sarandí, que fue la tienda de Ochoa. Anteriormente había sido una tienda de Rodríguez Villamil, y luego fue la tienda de Ochoa, y sufrió también distintas transformaciones, pero esa es la situación que se encuentra en los años 40. Acá también se ve la sastrería de Marra, también se ve allí, se ven los luminosos en esa calle, que era calle sumamente transitada e importante, como lo ves ahora también, de nuestra ciudad. Y la otra es justamente
es la calle 18 de Julio. Ahí se instaló CW41 en su segundo local. Quiere decir que en los años 40, ahí se encontraba CW41, que era una casa, funcionaba en una casa habitación, y al lado Pedro Brucoleri tenía un centro de venta de distintos artículos, artículos todos eléctricos, y tenía una clientela importante. Quiere decir esto, yo lo que quiero hacer hincapié en este momento es que esas décadas fueron de un florecimiento muy importante para San José. San José tuvo en ese momento bancos que eran justamente bancos de San José, como el Industrial y Comercial y el de San José, con capitales de San José. Tenía, yo que sé, fábrica de bebidas, tenía molinos, jabonerías, fiderías, la aceitera, fábricas de tejidos, fábricas de baldosas, es decir, que eran distintas fábricas de cestería, cosas que eran sumamente interesantes y que eran promovidas por capitales locales. Eso es lo que yo quiero resaltar, porque de pronto después, en otras décadas, vamos a ver que justamente todo eso se viene un poco abajo en décadas posteriores. ¿Ah? Bueno, pero quiero relacionarlo a los efectos de que se vea ese San José un poco pujante. Por ejemplo, acá tenemos el edificio de Borda, del Café Borda, la confitería y Café Borda, que se hizo justamente en los años estos, 48, 49. Quiere decir que se estaban incluso haciendo locales importantes frente a la plaza. Íbamos cambiando la fisonomía también de ese San José. Y acá tenemos también la Casa Nogar, que muchos de los que están acá, por supuesto, la van a recordar, pero una casa importante en la que se vendía absolutamente de todo. Había ramos, es decir, no era solamente tienda y zapatería y juguetería y menaje, es decir, que abarcaba una cantidad de posibilidades importantes, e incluso tuvo en los años 50 también una salida por calle Asamblea. Quiere decir entonces que era un centro comercial importante. Si antes había habido casas de comercio que eran así, que abarcaron distintos ramos y tuvieron una importancia, esta la tuvo justamente en los años 40 y 50, por supuesto. Bueno, también tenemos, acá está la construcción contemporánea del edificio de Rodríguez Leal, que se hizo en el mismo tiempo y por los mismos arquitectos que el Café Borda, y tenemos también la construcción de lo que fue el edificio de Correa, ¿no? Que también hacía alarde en ese tiempo un edificio, casa, propietarios, apartamentos, es decir, que era el San José que se transformaba, es decir, había una preocupación por dotar a la ciudad también de una mejora edilicia importante e interesante. No sé, ahora, bueno, esto es simplemente para mostrar también lo importante que eran los medios de comunicación. Estos medios de comunicación van a tener que ver con el carnaval también. Y fíjense ustedes, los periódicos, que estaba el Pueblo, los principios, pues estaba Acción, estaba La Patria Italiana, La Idea, La Razón, La Defensa, y CW41 y CW47. Quiere decir entonces que en ese San José, con esas características vitales, porque yo diría que era realmente, en ese tiempo también se creó el Museo Departamental, el liceo tuvo un edificio nuevo, hay distintas construcciones, distintas preocupaciones, los clubes siguen haciendo cultura, es decir, se expande la vida cultural. Entonces, en ese San José es que nosotros vamos a enmarcar de alguna manera cómo estaba el carnaval. Así como lo vimos en los primeros, en los finales, digamos así, del siglo XIX y en el siglo XX, que también tuvo una importancia interesante, los vamos a ver ahora en estas décadas que las compañeras van a tratar. Creo que está todo. Bueno, y yo para finalizar no podía dejar de
no podía dejar de mencionar, fui a sacar una foto del cine Artigas, porque del cine Artigas sí que no tenía absolutamente nada, y justamente lo enmarcamos en el año 1950, y muchos de los que están acá, por supuesto que tienen siempre recuerdos del funcionamiento de ese cine que justamente, cuando acá está el programa del cine Artigas, el precio y todo lo demás, este es un programa del 51, pero el cine Artigas se inauguró en 1950, que fue el año que se cerró el Nacional, y se cerró el cine Tabaré, que también funcionaba, donde hoy es justamente el ICE, la Asociación Española. Funcionó allí 2 años el cine Tabaré. Y entonces, claro, se cerraron frente nada menos que a la construcción de ese cine, en el auge enorme de los cines que había en ese momento, y que fue el protagonista también de muchas actividades, no solo cinematográficas, sino que también fue escenario, y por esa razón creo que ya están dados los escenarios, ¿no? Los que fueron y los que van a ser, ¿no? Es decir, estaban los que fueron, el Teatro Nacional, el Teatro Balbona, que después se transformó en Nacional, los clubes, el Juventud Unida, después fue Club San José, estaba el Club Fraternidad, la Hostería del Parque, más tarde va a estar el Recreo de San Bariño, contemporáneo de todo esto también, y el Cine Artigas. Entonces, en medio de ese San José pujante, vamos a ver cómo era el carnaval. Bueno, creo que es todo lo que ahora les tengo que mostrar. Vamos a ver, las compañeras son las que realizaron. Bueno, justamente, indudablemente que estas 3 décadas que queremos abordar, ha habido ese cambio que marcó Margarita en el aspecto de la ciudad, en la población, cambios sociales, que se van a reflejar en este carnaval. Porque el carnaval es la gran fiesta popular, pero es una fiesta que con mucha ductilidad se va adaptando a las nuevas formas de vida, y justamente es la fiesta que va a tender puentes entre el pasado y el presente, constituyendo un acontecimiento muy importante y clave para el proceso de la construcción de nuestra identidad. Eso lo habíamos dicho el jueves pasado. El carnaval no va a ser el mismo, el que vamos a ver hoy, del que vimos el jueves pasado, pero también hay que marcar que van a haber permanencias de aquello que vimos y van a haber cambios. Y eso es un poco lo que yo quiero marcar. Las permanencias y los cambios en este carnaval, en el marco de esta nueva ciudad que estábamos viendo. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que si tomamos las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, para no irnos tan atrás, en las noticias de los periódicos, que es donde tenemos nosotros, digamos, como fuentes para buscar datos, encontramos que en enero o un poco antes en febrero, según cayera carnaval, más temprano o más tarde, tanto en el Club Fraternidad como en el Club Juventud, se reunían jóvenes para formar comisiones, digamos, de vecinos, de gente que estaba dispuesta a trabajar para organizar la fiesta, organizar el programa, que tenía que buscar recursos entre la población, fundamentalmente entre los comerciantes. Habíamos visto nosotros el otro día que a los comerciantes les interesa sobremanera apoyar la fiesta de carnaval, porque la fiesta de carnaval significa más público, más venta de telas para los trajes de las damas, porque le significa todo un movimiento comercial importante. Y es así que van a formar parte de esas comisiones particulares, llamémosle así,
distintos comerciantes o jóvenes que apoyan a esa movida del carnaval. Sin embargo, el primer cambio que vamos a ver acá en la década del 30, justamente a partir del año 1930, es ver la manera como el poder municipal, el poder político, digamos así, va a querer intervenir y formar parte de ese carnaval. Eso es un cambio que también lo podemos ver en Montevideo y en otros departamentos, pero que acá va a ser, justamente, va a crear algunas expectativas, por un lado, pero que también algunas quejas de los vecinos. Por ejemplo, en 1930, el año que estamos abriendo esta charla, la iniciativa de formar una comisión para el carnaval, esa comisión de vecinos, había partido del centro comercial. El centro comercial invita a la formación de una comisión que trabajará en la organización de los distintos eventos y buscará los recursos necesarios para organizar. A esa reunión, y siguiendo lo que publica los principios, en la reunión convocada por el centro comercial participan, dice, 2 concejales. No se olviden que estamos todavía bajo la vigencia de la Constitución del 18 y por lo tanto no hay intendente, hay un consejo de administración. Entonces, dice la crónica de los principios que en esa reunión en la que interviene la autoridad pública, hubo muchas discusiones y se terminó la reunión con la promesa de que las autoridades municipales van a formar con los allí presentes una comisión, pero que pasan los días y que no se ha dado muestra de esa promesa, y que por lo tanto la Comisión Popular, que se hubiese formado sola, digamos, sin las autoridades, está demorando. Y bueno, pero el poder municipal va a participar de ahora en más hasta ahora. Entonces, la comisión pasa a llamarse Comisión Municipal de Fiestas de Verano y Carnaval, que es la que va a llamar a reuniones y que va a encargarse también de aportar fondos necesarios para poder realizar todo el programa de carnaval y, bueno, y todos los gastos que ello significa. En carnavales anteriores, cuando no había comisión municipal, eran los propios integrantes de la comisión los que salían a buscar, hacer colectas entre los comerciantes, o hacían un baile para recaudar fondos. Ahora vamos a tener en la comisión municipal un aporte de el gobierno departamental. Eddie, aporte que siempre resultaba muy escaso y difícil de obtener realmente, ¿no? O sea que creo que esa idea de que los vecinos se tienen que seguir reuniendo y moviendo está vigente durante todo el proceso de carnaval. Sin duda, porque esa comisión donde va a haber un presidente honorario, que generalmente es alguien de la política o de las fuerzas de gobierno, va a ser acompañado por integrantes de los vecinos, de vecinos muy conocidos, muy destacados, que van a seguir en el trabajo que venían haciendo en las décadas anteriores. Por otro lado, la policía siempre había intervenido en la organización, por ejemplo, de los corsos, de que las mascaritas, que no hubiera desmanes, que se siguieran con esas reglas que
que la Iglesia y el Estado querían disciplinar en la sociedad, y siempre había habido censura. Pero acá tenemos nosotros una comisión de censura que el señor jefe de policía ha designado a Eugenio Ruiz Salazar, Juan Carlos Siganda y Artigas Menéndez Clara. Por otro lado, siempre fue secretario de las comisiones y es uno de los dueños de los principios, para componer la comisión de censura de versos que cantarán las comparsas y las murgas durante los días de carnaval. Al efecto, los nombrados han sido citados a una reunión que tendrá lugar el 28 del corriente a las 10 horas en la jefatura de policía. Eso ya no había así establecido una comisión de censura, pero de hecho la policía controlaba todo. Acá tenemos orgánicamente formada la comisión de censura, tenemos orgánicamente formada la comisión municipal de fiestas de verano y carnaval, y en ese año 30 que se da ese cambio, justamente una muestra de cómo el gobierno municipal se compromete es esa licitación de sillas que pasó por ahí Adriana en una diapositiva anterior, me parece. ¿Era esto ir para atrás yo? Justamente el Consejo Administrativo, acá, en febrero de 1930, se hace un llamado, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Nacional de Administración, se hace un llamado a los interesados de licitar la colocación de sillas en la Plaza 33 y demás paseos públicos durante las fiestas de verano y carnaval. O sea, el corso de la Plaza 33, por ejemplo, ahora va a tener sillas para que estén más cómodos los que van a mirar pasar el corso. Eso es una demostración de justamente de la intervención pública en las comisiones. En la comisión que en algunos casos aparece como la comisión central, porque es bueno también destacar que una de las continuidades de las décadas anteriores es la formación de las comisiones barriales. Son bastante anteriores y siguen todos los años formándose comisiones. La más conocida tal vez son las comisiones de la calle Yaguarón. Pero en la calle Yaguarón, por ejemplo, podemos ver dos centros de comisiones barriales. Una en lo que llamaríamos la zona de Yaguarón y Rincón hasta Colón, donde aparece, por ejemplo, Seijas, donde aparece Odriozola, donde aparece Saavedra, vecinos de esa zona, y que van a encabezar en varias oportunidades las comisiones que se encargan de organización de los corsos, de los tablados y de toda la actividad que se haga. Pero si nos venimos por la calle Yaguarón, hacia la plaza 4 de octubre, ahí va a funcionar otra comisión, donde va a tener importancia, por ejemplo, integrantes de la familia Barrey, que eran vecinos, el señor Ruiz, también vecinos de la plaza, que van a darle un carácter de organización y que en algunos casos vemos que también, antes de formar el programa para el carnaval, tenían que esperar a ver con qué ayuda les iba a dar el gobierno municipal. Es de destacar que llama la atención que, por ejemplo, la comisión de calle Yaguarón, cuando se publica en el diario las actividades y el programa del Carnaval de San José, aparece, por ejemplo, en 1930, la comisión, un programa aparte de la comisión de Yaguarón, que se apresta a celebrar un amplio programa de fiestas desde el 1 al 9 de marzo. Y ahí
aparecen, por ejemplo, el tablado que se va a presentar el sábado, el domingo, una gran carrera de bicicleta a las 10 de la mañana, partiendo de la calle Rivera, y van a ir hasta Raigón y van a volver. Eso forma parte de los festejos del carnaval. Así como el domingo a las 4 de la tarde, después que habían terminado en la mañana con la carrera, aparece tiro de facón en la Plaza 4 de Octubre. Y ya en la tardecita aparece un corso que recorre entre Ituzaingó y Rincón, porque es otra de las cosas. Los corsos de Yaguarón muchas veces se hacen como fraccionados, ¿verdad? Llama la atención también que siguen de tarde con carreras de sortija un día, después repartos de juguetes para los niños, eso es una constante que se venía dando desde las décadas anteriores y que continúa. Y después, sí, después ya a partir del miércoles aparecen en el tablado los concursos de agrupaciones, de murgas, de payadores y de cantores de tablado. Ahí va a seguir la concurrencia y va a haber una gran fiesta nocturna, una gran corso iluminado, es el corso que se hace a las 21 horas, todos los anteriores se habían hecho con luz diurna, y en ese corso va a haber justamente después actuaciones en el tablado. Aparece por ahí la presencia de lo que se llaman los palquitos, que en torno al tablado de la esquina de la Plaza 4 de Octubre se dejan lugares para que allí aparezcan las señoritas o puedan tomar asiento las señoritas que van a asistir al tablado. Es más todavía, el Chaná, en 1930, un año que vamos a ver, se hacen muchas demostraciones de la herencia española y de los mantones de Manila, y en la Casa Ochoa que veíamos recién se hace una gran exposición de mantones de Manila. Ahí en esa exposición de mantones de Manila aparece un mantón donado por el Chaná que va a ser premio al conjunto de señoritas mejor destacados en las fiestas de la calle Yaguarón. ¿Qué estoy queriendo marcar con esto? Estoy queriendo marcar que las comisiones barriales que estaban desde décadas anteriores van a continuar haciendo ese trabajo voluntario que le va a dar al carnaval una gran vida en torno a las zonas más céntricas, porque eso también es la verdad. Hay muchas comisiones, hay comisión en el barrio industrial, comisión en la estación, comisión en Yaguarón, en Vidal y 25, en fin, en la calle Arenal Grande van a aparecer una cantidad de comisiones, y esas comisiones además lo vamos a ver con los tablados. Otra última cosa que quiero decir de estas comisiones, y poniéndonos con la mentalidad de la época. En estas comisiones solo participaban hombres. Eran personas que habían ocupado un cargo como el director del liceo, en la comisión central, o el doctor Gian Pietro, o vecinos importantes como el señor Barrey de la calle Yaguarón y el señor Ruiz, y siempre son hombres. Sin embargo, cuando se hace, por ejemplo, las fiestas infantiles donde se van a dar premios, ahí son las damas las que van a formar comisiones de jurado. Entonces, eso era lo que yo quería justamente marcar como las permanencias y los cambios
que en definitiva van a ir haciendo que el carnaval siga constituyéndose como un elemento de identidad nuestra. Bueno, en el marco de esa realidad de nuestro carnaval, ya mencionó Edi la importancia de las distintas firmas que obviamente contaban con un destaque impresionante, como por ejemplo lo fue el Recreo Sambarino, no solo por lo que significó, por lo que allí se hacía en el recreo, sino porque además cuando uno lee fundamentalmente a través de las publicaciones que aparecen en los principios, porque quiero aclarar que nosotros manejamos sobre todo los principios y el pueblo, y evidentemente en los principios siempre hay un enfoque más volcado a marcar que había que cuidar a la familia, que había que no excederse de repente en algunas de las letras de las murgas, que había que apoyar a la policía para que mantuviera el orden, mientras que, por ejemplo, en el periódico El Pueblo, muchas veces había una posición un poco diferente, de decir, bueno, que la policía actúe con tranquilidad y con cordura. Y el Recreo Sambarino fue uno de los lugares destacados de San José, y destacado sobre todo por el tipo de fiestas que realizaba, ya que era, como se le llamaba en aquella época, un recreo abierto. Ustedes ven que ahí dice, visite el salón y el jardín de esta casa. En sección confitería, lo mejor, los helados, el hielo, todos esos productos que eran un poco la novedad, bueno, estaban en Casa Sambarino. En el año 35 se están promocionando allí las grandes fiestas sociales del Teatro Machó. Estos reclames, estas propagandas, estas publicidades están presentes durante toda la trayectoria carnavalera. Después, a medida que vamos avanzando en las épocas, en las décadas, evidentemente van a ser otros los comercios, van a ser otras las publicidades, pero acá queríamos básicamente destacar algunas que acompañaron a esas primeras décadas del carnaval de San José. Los comercios promocionan sus productos, ahí está la serpentina, papelitos, las bombitas pibellás, los lentes de celuloide, el cotillón que llamamos actualmente, ¿no? Y fíjense que se regalaba a todo comprador bonitas pantallas. Eso me imagino que atraía a la gente que iba desesperada a comprar cosas para poder obtener una pantalla, ¿no? Son protagonistas, como decía Edi, de la colaboración, donan prendas, donan objetos, ya Edi lo mencionó por allí, apoyan totalmente a los tablados. Muchas veces los productos que se sortean en los tablados provienen también de estas casas. Aquí aparece, por ejemplo, un producto que durante muchos años en el carnaval va a predominar, que es el lanzaperfume Trovador. Por ejemplo, desde el diario Los Principios se insiste muchísimo en evitar y en que la policía ponga orden y cuide para evitar el juego con agua. El juego con agua realmente estaba considerado algo absolutamente inadecuado, era como propio de los sectores más bajos de la población. Quiere decir que, por llamarlo de alguna manera, la gente del centro, la gente bien, jugaba con los lanzaperfumes, ¿no? Y no con agua. De cualquier manera, después lo vamos a ver, cuando se realizan los corsos, también hay, evidentemente, específicos corsos de agua que se promueven desde los barrios, dicen. Después vamos a explicar esto cuando veamos un poco más el tema de los tablados, ¿no? Bueno, nos vamos, ahí están los perfumadores, jugar con agua, la prohibición que no se cumple, la gente sigue jugando con agua, después van a aparecer los pomos. Lo que se trataba también de evitar en el caso del juego con agua es que no se utilizaran los jarros de lata, los baldes, porque evidentemente podían provocar diferentes tipos de accidentes. Yo hasta no hace mucho tiempo conservé
uno de estos perfumadores que contaba mi madre, mi padre le había obsequiado y creo que había hecho como los primeros acercamientos en algún carnaval. Y fíjense ustedes cómo dice allí que a pesar del edicto que prohibía el juego igualmente se hacía con agua. Pero bueno, se trataba de evitar y de controlar. Yo voy a entrar aquí ya en un tema más de carnaval, los grupos de carnaval. En este aspecto tenemos que marcar algunas características que diferencian a los grupos de carnaval. Había grupos campestres. Eddie mencionaba recién que en algunos de los tablados y muchas veces también en el hipódromo de San José se realizaban fiestas de carnaval, pero que tenían una connotación diferente. Carreras de sortijas, carreras de embolsado, y allí actuaban y participaban fundamentalmente esos grupos campestres, que lo que hacían más que nada era mostrar las tradiciones de la gente de nuestra campaña, que generalmente no utilizaban ningún tipo de disfraces, sino que se colocaban las prendas típicas domingueras del campo, y donde los instrumentos básicamente solían ser una guitarra, una acordeona, algún violín, alguna mandolina, y los versos que acompañaban a esos grupos también se referían evidentemente a los temas del campo, de la campaña. También representando la realidad ya de la ciudad, surgen, tal como lo mencionó Margarita el jueves pasado, comparsas, conjuntos, además de lo que estamos viendo aquí en las imágenes que el otro día ya vimos a este grupo de los vascos pelotaris surgidos a fines del siglo XIX, tuvimos algunos conjuntos de los que lamentablemente no pudimos obtener imágenes, pero sí tenemos algunos datos. Por ejemplo, una de las comparsas que más se destacó en la década del 30, durante prácticamente 4 o 5 años de esa década, fue un conjunto conocido con el nombre de la Flor del Berral, evidentemente vinculado al barrio del Cementerio, y que ganó los primeros premios de todos los tablados donde participó en el año 1934. Otro grupo que también tuvo un destaque importante fue el grupo Los Ceibos, dirigido por un señor llamado Pedro Leoni, donde dice la prensa que se destacaba un guitarrista especialmente de apellido Soto, que era el as de los bordoneos y de los punteados. Hubo otros grupos, como por ejemplo Adoquines Españoles, La Barra del Tala, Estampas Maragatas, Anda que te cure Lola, Esclavos del Asia, Claro de Luna, Los Soñadores, y una lista interminable de conjuntos, de grupos, que evidentemente ni siquiera vamos a mencionar, porque había diferencias allí, había murgas, había comparsas, revistas, parodistas, imposible de detallarlas a todas. Nosotros hacemos un acercamiento, nos van a quedar una cantidad de cosas que evidentemente es un material que hemos recogido, pero que vamos a tratar de sintetizar. El carnaval en San José realmente movió masas. Cuando uno se acerca a la cantidad de material que hemos ido encontrando en este tiempo, la verdad que un tema que ninguna de las tres conocíamos demasiado, no habíamos incursionado nunca en este tema, pero nos sorprendimos de ver la enorme cantidad de material que está consignado, sobre todo a través de la prensa y de estos dos elementos de la prensa escrita que mencionaba recién, el pueblo y los principios. Probablemente haya mucha gente, como decíamos el otro día, que tenga recuerdos, que tenga recortes, y lo vamos a ver incluso en una parte que nosotros vamos a utilizar de algo que gentilmente nos cediera Homero Atto Pugliese. Allí vamos a ver cómo hay familias, hay gente que ha guardado algunas de estas cosas y que, bueno, de repente todavía en algún momento podemos reunirnos con ellas y utilizarlas también.
decíamos, no solo movió masas en San José de Mayo, consignan algunos artículos de prensa que algunos años en que por diferentes motivos, por la fiebre española a comienzos del siglo, después por el tifus, por diferentes enfermedades, hasta por el tema de la langosta, no se hizo carnaval en la ciudad de San José de Mayo, pero hubo mucho destaque en algunas fiestas, por ejemplo en Villa Rodríguez, y la gente se trasladaba hasta allí. En esa imagen que ustedes tienen, tenemos un grupo llamado Los Angelitos, es un grupo surgido en la década de 40, pertenece a la zona de la estación del ferrocarril, y se reunía y ensayaba en el comercio de Luis Alberto Alba, que estaba allí en la esquina de Colón y Prevístero Betancourt, o Colón sí, y Ancina, por ahí, y bueno, que allí dice, está de saco blanco, Román Silva está identificado, un mozo del Hotel Perroni, que estaba también en esas inmediaciones, Luis Alberto Alba era el que tiene, es quien tiene el violín, Chiquito Alba la batería, Viturro tocaba el clarinete, y bueno, ahí nos van más o menos definiendo, fíjense ustedes que la acordeona no falta, hay un bombo, y bueno, una cantidad de gente más jóvenes, niños, más veteranos, que deleitaban, porque recorrían durante varios años, este grupo se destacó también en el Carnaval Maragato. Dando lugar, después lo vamos a ver incluso también en esa zona, a un tablado, porque cada lugar, cada zona, cada barrio, algunas esquinas querían tener su tablado y eso era fundamental. Acá tenemos un grupo que surge en 1949 y fíjense ustedes, actúa hasta el año 1961 y está identificado como un grupo de parodistas y humoristas. Está dirigido por Juan José Negris Tejera y hay una grabación que Ato Pugliese le hizo a su hijo Nicanor Negris, que comparte, nos da algunos datos y dice que su padre era el único que sabía leer y escribir en el grupo. Entonces les hacía al resto de los integrantes, les repetía una cantidad enorme de veces las letras de lo que iban a hacer, y eso hacía que se las aprendieran de memoria, porque como no sabían leer, no se las podía dar escrita. La mayoría entonces eran analfabetos. De larga trayectoria entonces este grupo en el Carnaval Maragato. Y agrego yo que justamente en ese grupo dirigido por Negris, vamos a ver algo que también va a ser como una constante en el carnaval. Familias que a lo largo de 2 o 3 generaciones participan del carnaval. Exacto. Y que participan, vamos a ver unas cuantas. Bueno, acá tenemos la familia Negris, justamente, que participaron 3 generaciones por lo menos, ¿verdad? Claro, y que lo vamos a encontrar otros apellidos que los vamos a ir mencionando a medida que transcurra este encuentro, para que ustedes vean que efectivamente lo que dice Eddie es así y se cumple. Acá tenemos la humorada de los parranderos. Nicanor Negris contaba con mucha gracia, no podíamos compartirlo todo porque si no esto se hacía demasiado extenso. Esta humorada se llamaba Hay que curar a Lola, y en este caso iban a curar a Lulú porque Lola está en Quillú. Así fueron cambiando año a año y la parodia era más o menos la misma. Sobre un carro que ustedes ven, está sobre bicicletas, se ponía un muñeco que era un cuerpo de mujer y allí se hacía una operación, la intervenían porque tenía un quiste. Y él cuenta, el quiste que sacábamos en determinado momento era un huevo de avestruz. Y después la seguían operando y empezaban a sacar las vísceras. Él decía directamente,
la parrillada, los chinchulines, la tripa gorda, la gente obviamente eso lo tomaba como muy gracioso. Dice, y al otro día nosotros nos comíamos esa parrillada, las cosas que habíamos sacado de ese muñeco. Yo supongo que más de uno se debe haber agarrado un malestar estomacal por esa gracia que hacían. En 1951 aparecen otros grupos, acá están también, estos son los parranderos, con otras, fíjense ustedes que tienen otra ropa, otra vestimenta, eso implicaba, lógicamente, para gente que era muy humilde, implicaba un sacrificio bastante importante. Las otras murgas, los otros grupos que aparecieron, aquí está la que faltaba, asaltantes con patentes, Carnaval de las Américas, ahora después vamos a ver la importancia que tiene otra figura allí. Y acá, en el caso de los parranderos, la incorporación también del tamboril y de gente de color, negros, que se incorporaron también, mostrando justamente que en los barrios había una integración que no se daba mucho en los conjuntos que circulaban en el centro, salvo alguna excepción en alguna orquesta que si tenemos tiempo lo vamos a ver. En esos tablados no faltaban tampoco, acá hay otra murga para nosotros, del año 35, en esos encuentros, sobre todo en los tablados, no faltaban tampoco los teatros de títeres. Y acá vamos a escuchar algunos testimonios que nos pareció importante compartir. Hay un dicho que dice que el que se pinta la cara una vez, no se la despinta más. Y ese fue el caso mío. En el año 40 aparecieron acá, Carlos, si no quiere salir una murga. Soy un borrego, le digo, tengo 10 años. Hablen con los viejos, le digo. Bueno, mis padres me autorizaron siempre y cuando el querido Paloma Caballero se hiciera cargo de llevarnos y traernos. A mí y a Pocholo Galeano, que es el compañero que me queda de la murga La Gran Muñeca. Y ahí salimos para divertirnos, nada más. Don Sisto Salinas, funcionario de la Inspección de Escuela, crea una agrupación murguera. Realmente hay un dicho que dice que el que se pinta la cara una vez, no se la despinta más. Edi, cerrá tu micrófono, por favor. Realmente hay un dicho que dice que el que se pinta la cara una vez, no se la despinta más. Y ese fue el caso mío. En el año 40 aparecieron acá, Carlos, si no quiere salir una murga. Soy un borrego, le digo, tengo 10 años. Hablen con los viejos, le digo. Bueno, mis padres me autorizaron siempre y cuando el querido Paloma Caballero se hiciera cargo de llevarnos y traernos. A mí y a Pocholo Galeano, que es el compañero que me queda de la murga La Gran Muñeca. Y ahí salimos para divertirnos, nada más. Don Sisto Salinas, funcionario de la Inspección de Escuela, crea una agrupación murguera. Este grupo fue apodado La Salsa Picante. Parte de la vida de él. Mi madre, Fernanda Bravo, era la que cosía la ropa. También trabajó en la inspección de escuela, mamá. Hasta último momento, el mismo sábado que iba a empezar el desfile, estaba terminando de coser la ropa y todo. Así que no solo fue papá, sino que mamá también fue colaboradora. Bueno, decíamos que en el caso de Carlos Corbalán, es una de las figuras del carnaval de San José, sin ningún tipo de dudas. Una persona de origen humilde, como él mismo lo menciona, pero que tiene una destacada trayectoria en la construcción de nuestro carnaval, porque incluso alguno de sus grupos, como fue un grupo que se llamó Carnaval de las Américas, logró que recorriera distintos lugares del interior del país. Así que esta gente le aportó al carnaval algo donde el compromiso, las ganas
lo que decía ahí Mabel Salinas, la hija de Sixto, es el aporte de un hombre, pero también de su esposa, o sea, toda la familia de alguna manera comprometida, desde la humildad, desde el corazón barrial, poniendo nombre a un grupo que evidentemente va a tener una trayectoria, sí, fuera de fronteras después, ¿no? La salsa picante, que después va a tomar el nombre de la nueva salsa picante con la debida autorización del propio Salinas, ¿no? Y el nombre de la salsa picante hace referencia a la picardía de esa murga que frente a lo que nosotros vemos actualmente en el nivel de lenguaje, sería como una canción infantil, casi, ¿no? Acá vamos a ver a Corbalán, que nos hace hincapié en otra cosa que es muy significativa, porque han estado siempre juntos el carnaval. En el año 43, yo no sé si había salido campeón San José, tenía un cuplé con matrimonio moderno, se llamaba. Los matrimonios modernos a su primer criatura le buscan una carrera que sea corta y segura. Apenas nacido el chico, el padre como un idiota llega el día de los reyes y le compra una pelota. Ya tiene pelota el nene, pégale fuerte mijito, vas a ser un Mario Conde o serás igual que el Tito. Y luego más grandecito pelotea con los otros, fíjate qué lindo tira si se entrega igual que el otro. Y cuando llegan al área no se deja de macana, te la juega de taquito igual que Perico Diana. Y nombraba a todos los jugadores. Bueno, Tito Elgue y Otto Vitete, grandes figuras junto con las demás que nombra Corbalán, de ese San José campeón de 1943, ¿no? Este es otro de los grupos de Corbalán, Voces Humildes, fíjense, ya es del año 1945. Acá en 1948 crea una murga que fue primer premio, La Gran Muñeca, y va a incursionar también en una revista infantil que se llamó Serenata de Candombe. Bueno, acá vienen otros grupos, la Troupe Argos, que ya va a tener la presencia también del Facha Ruiz, que va a tener la presencia de Rodolfo Amengual, o sea, son grupos que con distintas características se van a ir destacando en el Carnaval de San José. Acá estamos en el año 1957, hicieron lo que sería una especie de una parodia o una humorada, El Viudo Alegre, y aquí se comienza a destacar de manera clara y contundente la figura de estas dos personas, Rodolfo Amengual Barrera, el Visco, y de Diego Ruiz Lombardo, el Facha. ¿Por qué digo ese destaque? Porque estos van a ser los grandes protagonistas de la nueva salsa picante que va a salir en el año 1958 y que ustedes ven acá, yo les estoy marcando ya la figura de Rodolfo Amengual. Nosotros no vamos a profundizar hoy en la salsa picante o en la nueva salsa picante, porque estos son los orígenes. Lo vamos a dejar para el encuentro siguiente, donde la salsa en la década del 60, 70 se destaca y sale incluso no solo de San José, sino también del Uruguay. Acá está la batería, acá está Croza como encargado del bombo, de repente ustedes pueden reconocer a estas figuras, es un detalle de la fotografía que veíamos anteriormente. Acá están los payasos, que en el año 59, como nueva salsa picante ya, participó con un cuplé que hacía referencia a estos payasos. Por supuesto que, si bien no encontramos todas las letras de esta murga, siempre estaba la crítica, obviamente que el cuplé lo que hacía era el salpicón, el cuplé lo que hacía era ir a cada una de las cosas que se podían de alguna manera destacar para bien o para mal. Después lo vamos a ver cuando en la década del 60, 70, 80
veamos algunas letras de la salsa picante y de la nueva salsa picante. Esta salsa, en el año 59, logra ir al Carnaval de Montevideo. Y allí entra en una etapa diferente porque, lógicamente, va a competir con murgas de gran peso en la capital del país. Pero que fue además... Sí, diga. Fue además la primera murga del interior que participó en el carnaval montevideano, ¿verdad? Sí, y vamos a ver que también va a ser la primera de las murgas que sale del país. O sea que tiene mucho mérito entonces la nueva salsa picante. Este dúo, los riojanos, un dúo realmente zafado, así lo definía y nos lo repite y nos lo dijo Carlitos Rojas, hermano y primo de estos señores, de Héctor Mario Rojas y de Víctor Rojas, el Bubi y el piloto. Zafados a tal punto que las letras eran chistes tan verdes que cuando terminaba la función los esperaba la policía debajo del tablado y ya directamente los conducían a la seccional, los llevaban a la comisaría. Allí los seguía gran parte de la gente que estaba en ese tablado donde actuaron, y la gente esperaba hasta que los largaban, y ahí se iban a otro tablado, y ahí iban con todo el público a otro tablado que los seguía, y volvían a intervenir. Generalmente lo que hacían era mímica, y en cuanto bajaban, vuelta nuevamente a la seccional. Nos contaba Carlitos Rojas que esto llegó a un punto tal que en determinado momento, cuando los dejaron de llevar detenidos, ellos bajaban del tablado y ya iban directamente a la seccional de policía. Cuando les preguntaba, ¿ustedes qué hacen acá? Y venimos, como siempre nos llevan, ahora venimos por cuenta nuestra. Entonces estaban un ratito y se iban otra vez con toda la gente que los seguía. Debutan, nos decía Carlitos Rojas, en los tablados de Plaza Artigas y de Bengoa e Ituzaingó, y hacen una mímica que consistía en... se referían a una canción y a una cosa que era el hijo de nadie, a tal punto que en determinado momento aquel niño nadie lo quería, era un niño real. Nos decía que en unas cuantas oportunidades ese niño se les cayó para abajo del tablado, y bueno, y nos nombró a una persona que obviamente hoy es un adulto, que fue el niño que algunas veces el público atajó debajo del tablado. No cobraban, pero cuando se bajaban, la gente voluntariamente les otorgaba dinero. Evidentemente esto era una cosa increíble. Personajes del carnaval de este periodo, porque después vamos a encontrar personajes que alguno de ellos, como van a ver, va a continuar en periodos siguientes. Pero acá tenemos a Fiorito, así, tal cual lo rescató en una caricatura Hugo Nantes, delgado, dando la impresión que se quebraba, se movía como un muñeco articulado, era dueño de una elasticidad impresionante, era cuñado de Sixto Salinas, casado con una hermana, iba tambaleándose de una vereda a otra, de cordón a cordón, casi parecía que se iba a caer, utilizaba un traje que solía ser negro, con una galera, saludaba a la gente, y bueno, siempre sonriente, deleitando al público, o sea, participando efectivamente con lo que podía del Carnaval Maragato. Y acá elegimos también otra caricatura del Facha Ruiz, si bien después nos vamos a detener en él un poco más, es una caricatura del Carlitos Maragato. Ustedes saben que hay una canción que se hace en honor justamente al Facha. Lo destacamos como una de las figuras que más alegrías y desopilantes personajes le brindó al Carnaval de San José, gracioso, pícaro, desenfadado, con su móvil que era evidentemente la bicicleta, haciendo aquel programa después, más adelante, La Bombilla,
delineando personajes increíbles, una persona que brilló justamente con humildad, pero con humildad y a la vez con grandeza, en todos los escenarios donde paseó su gorda figura, de la que él mismo supo reírse y que lo utilizó justamente como un símbolo para hacer reír al público. Y acá nos vamos a otro tema muy importante, que ya Eddie nos adelantó algunas cosas de esos tablados. En la década del 30 es como una gran ebullición y surgen tablados prácticamente por todos lados. Ustedes van a ver que yo les voy a ir mostrando acá algunos de los tablados que van surgiendo y ustedes tienen por ahí, a ver si se ven, vamos a subir un poquito, las referencias de todos los que surgen en la década del 30 y ahora después les digo por qué marcamos esta década del 30. Bueno, unos tanques, unos tablones, un grupo de vecinas y vecinos capaces de imaginar y de soñar con una fiesta de la que cada uno da de sí mismo más de lo que puede muchas veces. Es un símbolo el tablado de la entrega, de la solidaridad barrial, de la amistad, del trato familiar, del compromiso, de la alegría, de la confianza que se tenía en los barrios. Y más que en los barrios, yo diría que en las esquinas, porque si ustedes ven, de acuerdo a las referencias que marcamos ahí, dónde van surgiendo los tablados, se van a dar cuenta que todo esto hoy para nosotros prácticamente es el barrio del centro, salvo alguno por allá en la estación o la zona de la Plaza 4 de Octubre, pero a veces en dos esquinas seguidas sobre una misma calle había tablados, ¿no? Fueron el símbolo inigualable del sentir del barrio. Los gurises correteando por las calles, las vecinas sentadas en las veredas, los hombres compartiendo noches en algún boliche de la esquina donde se armaba toda esa organización a la que Eddie se refería hoy, de lo que iba a ser la fiesta del barrio. De esa mixtura nace justamente el tablado. ¿Quién pone el toque final en ese tablado? Y bueno, lo pone el artista, que con papeles, con cartones, con ingenio, con arte, engrudo, hace surgir esa maravilla que es la obra, que son los muñecos que van a tener un significado, que van a tener un determinado nombre, no los podemos nombrar a todos, yo qué sé, la tararira, el tablado centenario, bueno, después vamos a ver alguno ahí que se destacaron por alguna cosa un poco más. Y acá entre estos artistas vamos a encontrar algunos nombres que se repiten. Francisco Pancho Donato, por ejemplo, uno de los que hace tablados, un pintor, Peneque Sosa, Luis Prince, Nacho Mutarelli, Hugo Nantes, son algunos de los hacedores de los tablados, de la escenografía, ¿no? Y bueno, y ahí se arma la fiesta, de manos de la comisión. Acá tenemos un tablado de la década del 30, que ya lo pueden haber visto las personas que nos acompañaron con la calle Yaguarón, la comisión que había salido a pedir colaboraciones, que rasca los bolsillos para dar buenos premios, que hace trámites para conseguir las luces. El tema de las luces es un tema bastante importante. Se colocan las mesas desarmables de chapa, que 2 por 3 se volcaban, se caían, aquellas mesas que eran articuladas de asientos de tablillas, que cuando uno estaba un buen rato sentado en el tablado ya te hacían ver las estrellas, pero por el dolor en la cintura, y se armaba la rifa, y ahí aparecían las hojas de cuadernos con algunos números medio garabateados, y se ponía ahí el nombre de quien soñaba con sacar que eran unos pesos generalmente lo que se rifaba, ¿no? Y bueno, desde temprano todo el barrio se movía en torno a eso,
Y acá me quiero detener en estos dos tablados, la Torre Eiffel y Playeando en Las Tunas. Este de la Torre Eiffel llamó la atención por la iluminación. Para poder lograr la iluminación había que pedir una autorización especial a la UTE. Margarita sabe de esto porque el padre de Margarita estuvo muchos años encargado como jefe de la estación de UTE acá en San José. Había que pedir la luz, y la luz se otorgaba de tal hora a tal hora, y a las 12 de la noche eso se cortaba. Y este tablado se destacó justamente por la iluminación. Los hacedores de este tablado fueron los hermanos Diana, que eran unos carpinteros que estaban ubicados sobre calle 25. Este tablado estaba ubicado en Vidal y Artigas. Obviamente con toda esa comisión que decíamos recién, ¿no? Ahí aparecían los medios tanques, los chorizos, todo eso que servía para recaudar fondos para mantener el tablado. Ahí tablado, estaba, diga. Ahí estaba la sede de Club Argos, digamos, claro. el Argos, que estaba en esa esquina también, y que justamente ese tablado tiene que ver con esa institución que, por otro lado, vimos la aparición de la troupe de Argos, que surgía de allí, y que incluso llamaba al público a que presentara, digamos, escritos con temas, y ellos se seleccionaban después para interpretarlo en el carnaval. Bueno, justamente el Club Argos el Club Argos estuvo, bueno, donde era lo Tobler, después yo que sé qué es lo que ha habido ahí en esa esquina, hubo una pollería y demás, en la esquina de Vidal y 25. La Vaca Azul también fue en su época algo destacado. Este tablado no logramos encontrar información de dónde estaba ubicado. La ubicación exacta no la tenemos, pero hace referencia a playear en Las Tunas. Y ahí, en un tablado que está muy bien realizado, muy bien hecho, aunque lamentablemente la imagen es del diario, entonces no es la más clara posible, en la playa de Las Tunas, acá tenemos una foto donde estamos viendo los fuegos artificiales, en qué consistía básicamente esa fiesta en Las Tunas, una playa que era destacadísima. No le voy a decir que nos cuente porque ya me dijo que no le dijera, pero nos contaba Margarita el otro día que ella conoció gente que tenía un rancho de descanso ahí en la Picada de Las Tunas, o sea, era el balneario municipal. Sí, era un balneario municipal, y mucha gente de acá de San José tenía un rancho en la Picada de Las Tunas. Estoy hablando de los años 40 y parte de los 50. Y yo recuerdo perfectamente que había un rancho de don Álvaro Caputi, había un rancho que era de Julio Moreno, un rancho que era de Tito Fasola, y entonces pasaban el veraneo, digamos así, lo hacían de pronto allí. Es decir, eso se quebró, yo diría un poco, cuando el fraccionamiento de Quillú, que fue en el año 56, 1956, que después algunas de esas mismas personas construyeron su casa en Quillú. Pero eso era un lugar de veraneo, y eran ranchos, y realmente muy, muy lindos, hoy no nos podemos imaginar, porque en la Picada de Las Tunas hubiera un balneario, pero lo había, y realmente muy, muy acogedor, muy lindo, junto al río. Y ese tablado recreaba el veraneo de mucha gente en la Picada de Las Tunas. Bueno, como estamos ya medio cercano a la hora que deberíamos estar terminando y todavía nos queda una buena parte, yo les voy a leer algo breve de lo que eran esas fiestas. Fíjense ustedes, un consignado, un año de carnaval en el año 1936, dice: el jueves se realizó uno de los números más novedosos del programa popular.
una fiesta en el flamante balneario, año 1936. Había malas perspectivas para su resultado feliz, por lo desmantelado del lugar para un acto semejante. Sin embargo, el público se volcó en la playa en cantidad incalculable, llenando como una masa humana todo el lugar de la fiesta. Y dentro de lo relativo de los medios y de las circunstancias, aquella alcanzó éxito ofreciendo un bonito espectáculo, la multiplicidad de los farolitos distribuidos entre los árboles de la costa, las diversas lámparas eléctricas y faroles a gas iluminando la orilla del río. Y culminando la fiesta, se quemaron los fuegos artificiales sobre las altas barrancas del lado opuesto, reflejando sobre las tranquilas aguas las miles de luces que despedían. Luego se elevaron globos, hubo música a cargo de la banda municipal y en una improvisada tarima numerosas parejas se entregaron a la danza. Así pues, la enorme masa de pueblo que se trasladó hasta la picada de las Tunas volvió a la ciudad satisfecha de la vistosa fiesta que disfrutó, demorando en el regreso hasta pasadas las 2 de la madrugada a causa de la insuficiencia de los medios de transporte. Esto está consignado en el diario Los Principios, que hace toda una crónica al respecto. Otro tablado, ustedes ven ahí, otros, y acá, ustedes vieron recién en el plano que yo les marqué recién, la cantidad de tablados que había, por ejemplo, hasta 1940. ¿Y por qué marcamos estos? Miren ustedes ahora lo que pasa con estos tablados. Cada uno de estos tablados llamaba a los conjuntos, les daba premios que se otorgaban por parte de la propia organización del barrio. Entonces, miren lo que pasa. En el año 1940, nosotros marcamos la existencia de 9 tablados, incluso algunos saliendo de lo que es el centro. Habrán visto algunos en la zona, por ejemplo, de La Riera, en el barrio industrial, que fue un centro muy importante para el carnaval. Otros más volcados hacia la zona de La Valleja, Antonio Pan, y en 1950, o sea, 10 años después, solamente tenemos 5 tablados. Quiere decir que esto nos permite ver cómo el tema de los tablados, poco a poco, a partir de la década del 50, comienza a tener una meseta que luego decae definitivamente y que van a desaparecer, lógicamente, tal como lo vimos, y como lo hemos visto nosotros mismos, porque hemos sido protagonistas de esa desaparición de los tablados. Bueno, yo no quiero extenderme más con el tema de los tablados, porque si bien Edi ya hizo referencia un poco a los corsos, vamos a pasar a los corsos, donde, como decíamos oficialmente, fueron la mayoría alrededor de la plaza, pero después se organizaban también los corsos barriales, y la calle Yaguarón fue una calle destacadísima, pero bueno, hubo acá en Espínola y Siganda hasta Herrera, o en Espínola desde Siganda hasta 18 de julio, alguno en la calle Asamblea. Por ejemplo, en la calle Asamblea, ahí en la esquina donde señalaba Margarita al comienzo, donde estuvo CW 41, se hizo un tablado y se hizo un corso que por calle Asamblea fue desde 25 de mayo hasta la Plaza Artigas. Y la particularidad que tuvo ese tablado fue que se transmitió por primera vez por radio toda la actuación de los conjuntos que estuvieron en ese tablado. Y la particularidad en el caso de los corsos es que en alguno de ellos
No solo que vinieron carros que pertenecían a firmas de Montevideo, sino que también fueron carros que se hicieron por parte de algunos comercios de San José. Por ejemplo, obtuvo premio un carro que respondía a la firma de un comercio que Margarita también señaló al principio, que fue Nogar. O sea que había del comercio un compromiso también para que el carnaval tuviera brillo, tuviera éxito. Estos carnavales, todos los corsos, fueron iniciados, abiertos por el Marqués de las Cabriolas. No encontramos reinas en el carnaval de San José hasta la década del 60. Y algunos de esos corsos tuvieron la particularidad de que el marqués llegaba en tren y circulaba acompañado por músicos, por la banda, por el público, por calle Colón hasta 18 de julio y por 18 de julio hasta la Plaza 33. Cuando llegaba a la Plaza 33, ahí recién se daba comienzo oficialmente al carnaval. ¿Qué significaba esto? Y bueno, poderse salir un poco de las normas, poderse salir un poco de las reglas, el reinado de Momo es un poco más de desenfado, de distensión, pero bueno, siempre había que hacerlo igualmente dentro de determinadas reglas que permitieran una sana convivencia y disfrute de ese carnaval. Bueno, ahí está lo que yo les decía, justamente, ¿no? Sí. Justamente eso del Marqués de las Cabriolas abriendo, digamos, su reinado en una lectura como de un edicto que lo hacía o frente al teatro o en el tablado que había en la plaza, esa es una continuidad del carnaval de las décadas anteriores. Eso se mantiene hasta la década del 60. Claro. No hay cambio ahí. Sí, después el cambio se produce en la década del 60. Exactamente. Justamente. Bueno, y ahí una de las cosas que les decíamos que es vital para el carnaval. Ustedes vieron que Eddie mencionó que algunos corsos, por ejemplo en la calle Yaguarón, o en la calle Colón, o donde fuera, se hacían en horas de la tarde. ¿Por qué? Sencillo, porque había un problema para obtener la iluminación. Ahí justamente hay un artículo donde el propio jefe de la usina local comenta que carece de los materiales necesarios, dice que no tiene cables en los depósitos y que en el caso de que se otorgara una gran iluminación para carnaval, se podían producir cortes de luz y que bueno, eso generaba algunos problemas. El compromiso que tenía la gente de la comisión de Yaguarón era tal que en muchas oportunidades se les solicitó que prendieran las luces de la casa y que sacaran alguna bombilla eléctrica al exterior. A veces en el centro se solicitaba esto mismo y se les pedía a los comercios. Para eso, para involucrar a los comercios, cuando hubo corsos, cuando hubo actividades en el centro, se hacía también un concurso de vidrieras, pidiéndole a los comercios que las iluminaran, de manera tal que no solo la plaza quedara iluminada, sino algunas de las calles adyacentes, porque de lo contrario, a las 12 de la noche se cortaba la luz y la gente, que eran abundante cantidad de público, tenía que irse hacia sus casas prácticamente al oscuro y eso generaba algunas dificultades, algunos problemas. Quiere decir que, bueno, el tema de la iluminación fue todo un problema. Y aquí está, en el año 1935 conseguimos esta foto que pertenece a uno de los tantos carros que visitaron San José en diferentes momentos de los carnavales maragatos. Este fue el carro del Chaná, que respondía a la fauna autóctona y que es del año 1935. Y acá te entrego la posta, Eddie, para que vos, como puedas, nos sintetices un poco estos bailes de carnaval. Pero vamos a tomar todos los bailes, se nos va mucho tiempo, me parece. Bueno, si a vos te parece,
hacemos los Sí. bailes de los adultos o lo dejamos acá y en la próxima retomamos. No ¿Cómo sé, está la vamos, gente? A ver cómo está la gente, ¿se han dormido muchos? no, porque vamos en 1 hora y media ya. Por eso digo. Y justamente los bailes es una de las cosas que hay que detenerse para hablar de esos bailes, que bueno, que fueron muchas veces, ya desde fines de la década del 20, perdón, del 27, el 28, se hacían bailes en la sede del municipio. Una cosa poco recordada tal vez. Y en el centro también teníamos la Sociedad Italiana, el Club Fraternidad, el Club San José, que a partir de 1933 ya va a tener su sede propia, pero que antes había usado como ámbito para sus bailes las instalaciones del Teatro Machó. También nombramos ya el Salón Jardín Sambarino, la Sociedad Italiana, y en la década del 40, por ejemplo, aparecen el baile, el club de fútbol, el Club 33, tuvo su sede en Espínola y Canaro, y allí empezó a organizar bailes que después, ya en la década del 60, van a llegar a la sede frente a Yaguarón, frente a la Plaza 4 de Octubre. Pero hay bailes oficiales, baile de las sedes de los clubes privados, baile en el parque, pero también hay bailes populares. Se hablan de los bailes populares, por ejemplo, en la Plaza Constitución, en la Plaza Artigas, y no tenemos realmente registros de otros bailes que seguramente hubo en los barrios más lejanos del centro. Acá, justamente la prensa toma como actividades bailables, toma el Club Fraternidad, el Club San José, la Sociedad Italiana, Recreo Sambarino y el Parque, allá terminando la década del 30, en el 39, el primer gran baile en el Hotel del Parque. Entonces, no sé si vamos a analizar todo o dejamos para analizarlo en la próxima. Bueno, yo ahí ya les estuve mostrando algunas imágenes de esos Sí. bailes que a mí me parece que tienen una riqueza tal que sería, no sé, creo yo, una lástima que tuviéramos que hacerlo tan rápido como para que la gente no pudiera apreciar algunas de las cosas que tenemos. Pero bueno, eso... Y en este caso, por ejemplo, con respecto al baile de ese que estamos viendo en el Club Fraternidad o el baile del Parque del año 39, hay mucha crónica para tener en cuenta. Por eso, yo diría de dejar, nos quedarían los bailes y las orquestas de este periodo para el próximo encuentro, porque así respetamos un poquito más el horario. Acá Marta Cayorda dice que los bailes ameritan un encuentro. Claro, claro. Sí, sí, sin duda. Porque además tenemos los bailes infantiles, tenemos fotografías. Con algunas figuras destacadas en esos bailes infantiles. Exactamente. Yo creo que sí, que es mucho seguir ahora. Y bueno, pero que a mí me gustaría que los que han participado pregunten o agreguen cosas que seguramente podrán agregar. O preguntar. O preguntar. Quedaron como de costumbre, las dejamos planchados.
Lo dejamos dormido. No a todos. No dejaste planchada a nadie, dejaste enmudecida a todo el mundo. Ah, bueno. No, a ver, yo quiero decir que yo, sí. hasta lo que vi, yo no había nacido. Pero a Bueno. partir de los bailes, ahí sí puedo hablar. Bueno. Ahora no. Bueno, pero mirá que ahora, voy a empezar con un baile del 30, Marta. Ah, no, ahí tampoco. No, Ahí claro que no. De lucido. Bueno, pero te voy a decir que yo encontré en un baile infantil alguna señora que yo no sé si es coincidencia o no, pero encontré a una tal Anabela Seijas. No sé. ¿Seijas? Sí. Está mal tomado. No, sí. Gané un primer premio. Disfrazada de Carmen Miranda. Ah, bueno. Que era una cantante, creo que brasileña. Brasileña, no sí. Y Tuve bueno, una foto hasta que se deshizo la casa de mis padres, que después desapareció. Qué lástima, la podía lucir ahora. ¿viste? Y hay otra niña, Raquel. Sí, también. Raquel, no sé muy Raquel, bien pues. cómo era el apellido, pero creo que algo de con P empieza. Bueno, me parece que. Y unos niñitos, unos hermanitos que tenían, que los padres tenían un comercio importante ahí en 25. Creo que eran Cardarello, me parece. Bueno, pero tienen que seguir aportando, porque deben de haber mucho más fotos de esos bailes infantiles. Estas cosas no me gustan, Moda, porque cómo hacen cuenta con las edades. Bueno, pero acá mira. fíjate que estamos todos más o menos en la misma, poco más. Pero, eso puede que ser nos medio quiten la peligroso. bailado, María René. Peligroso Claro. puede ser. A ver si los niños de ahora van a hacer dentro de 12, 15 años algo de esto, mostrando sus trajes de disfraces. Ya no. No. No van a tener nada de recuerdo. Claro, y el gozo de... Todo en el el gozo teléfono y en las tablets. Claro, el gozo de los bailes, de disfraces, de ir a jorobar un poco a alguien que no te ubicaba, que no sabía quién era, eso es... Porque lo que pasa es que ahora se es espectador del carnaval. Nosotros fuimos protagonistas. De alguna manera, por supuesto, lo fuimos. Usted lo ha dicho. Todos los que estamos acá estoy segura que tienen algún recuerdo especial de carnaval, ¿no? Sin Pero duda. sin duda. Totalmente. Bueno, entonces lo seguimos el jueves. No sé cómo vamos a hacer para Estamos de terminar acuerdo de que bailes el próximo jueves. Arrancamos con bailes y vamos a seguir con otras cosas que tenemos que ir cubriendo las décadas que faltan, obviamente, ¿no? Claro, porque en el último encuentro tendríamos que callarnos la boca nosotros para darle la participación a Milita Alfaro. ¿Tá? A ver. La Biblia del carnaval. Ella se va a dar ¿Cuándo cuenta... es que va a venir? ¿Cuándo viene Milita? No va a venir, va a estar por Zoom en el último encuentro. ¿Ah? Eso ya está arreglado con ella. Y ahí nosotros calladitas. Y nosotros... Sí, por supuesto. Pero ella va a hablar del carnaval de Montevideo. No, ella se va a centrar fundamentalmente en el carnaval como valor patrimonial y en el trabajo que se está haciendo. Hoy terminó el ciclo en la radio. ¿Eh? Sí. Hoy terminó, lamentablemente. Bueno, pero creemos que va a ser como el broche de oro, obviamente, para nosotros.